Les doy la bienvenida a nuestra sexta clase de legalismo y recuerden que el punto de esta doctrina es cómo desafortunadamente muchos le quitan la gracia, la gloria al Señor y estamos hablando siempre de identificar la manera de saber qué es la doctrina bíblica o la sana doctrina. Recuerden que muchos solamente dicen, ustedes son una iglesia trinitaria, entonces son sana doctrina, pero hay que conocer bien los otros detalles, qué es lo que creen, para poder determinar si es una doctrina sana o no. Y una de esas preguntas es, ¿a quién se le da la gloria? ¿Sí? Se le da la gloria a Dios, se le da la gloria al hombre. Y recuerden que si una doctrina le da la gloria al hombre, pues no es bíblica. Si una doctrina busca que el hombre pueda hacer algo para ganar la salvación o ganar alguna bendición de Dios, pues no es bíblica. Buenos días, Pastor Herminio. Apenas se está conectando. Yo creo que ahí está. Buenos días, Pastor Herminio. Buenos días. Listo, Bien, mi bien. hermano. ¿Cómo le han pasado? Muy bien, muy bien. Muy bien, Bueno, bienvenido. gracias, gracias. Vamos a empezar con oración. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos, más bien con corazones sinceros y agradecidos. Permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir una vez más, antes de ir al repaso del video, pues doy gracias a Dios y a ustedes por venir preparados para la clase, también por respetar el horario, igualmente por los que servimos. Recuerden que todos los profesores que estamos en Academia Cristo lo hacemos con un solo interés, la vida eterna, de que ustedes también puedan reconocer que Jesús es su Señor y Salvador y que hay un lugar en el cielo esperándolos. Y gracias por esta conexión. También les agradezco el respeto entre ustedes mismos y también en el grupo del WhatsApp. Y bueno, es normal, algunos ya se han salido del grupo, pero siempre hay que ver las cosas en buen sentido, porque algunos no dan sus motivos o no lo sabemos, pero siempre ha sido una bendición poder servirles. Vamos a entrar en materia, el repaso del video de la lección 6, que estábamos hablando acerca de los fariseos, de cómo este grupo religioso en los tiempos de Jesús, y no solamente en los tiempos de Jesús, es un grupo que todavía está afectando el cristianismo con el aire de la doctrina que dejaron. Y vamos a ver y profundizar un poco en cuanto a la enseñanza de ellos. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Recuerden levantar la mano para poder participar. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Herminio. Sí, bueno, es una levadura que avanza, te seca por dentro, te vacía poco a poco de la gracia de Dios. Y bíblicamente la levadura pues es la hipocresía. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Álvaro. Eh, son, para generalizar, personas que se manifiestan rectas y piadosas,
para impactar con su imagen en los demás, pero que hacen cumplir las normas, pero ellos mismos no son capaces de responder por el cumplimiento de las mismas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entonces, es cierto, lo primero es que Jesús usaba este término de levadura y también hay que entender en el contexto bíblico que se usa de manera positiva o manera negativa. Recuerden la parábola donde Jesús compara el crecimiento del reino de Dios con la levadura, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre importante cuando tenemos un término, una palabra, interpretarla dentro del contexto. Y este es un término como la palabra levadura que se aplica acá. Entonces, una manera positiva, ya sabemos, cómo crece el reino de los cielos. Una manera negativa, como la está usando nuestro Señor Jesucristo para mostrar la actitud pecaminosa y la actitud negativa de los fariseos. Y podemos ver la primera palabra, hipocresía, como estos fariseos mostraban o hablaban que eran de una manera, pero sus acciones mostraban otra. Pero también veamos que Jesús hace referencia a las enseñanzas falsas que los fariseos enseñaban. Entonces, este término tiene esta doble connotación hacia los fariseos. La hipocresía en sus vidas y la enseñanza falsa. Porque recuerden que la salvación a través de la ley es lo que predicaban estos fariseos. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 9. Quien lo tenga lo puede leer. Amén, pastor. Dale, buenos días, Robert. Buen Bienvenido. día. Gálatas capítulo 5, versículo 9, ¿no? Sí, Un poco de levadura leuda toda la masa. muy bien. Entonces aquí vemos el mismo término, ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué está enseñando San Pablo aquí? ¿Cuál es esa levadura? La levadura de los fariseos, profesor. Sí, está hablando del mismo contexto, sí, está hablando de la doctrina falsa, sí. De la circuncisión, de Muy la bien, circuncisión, muy bien. O como sea, el cumplimiento. contexto, muy bien, Álvaro. Entonces está hablando del contexto de la circuncisión. ¿Por qué les traigo este versículo? Porque la mayoría de cristianos interpretan este versículo fuera del contexto, hablando que la levadura son obras y volvemos al mismo punto del legalismo. O sea, muchos interpretan de que esta levadura es el tomarse una cerveza, el bailar o el hacer ciertas cosas que la iglesia prohíbe, pero no tienen en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto de estas palabras? Es la doctrina. O sea, aquí la levadura es la falsa doctrina. ¿Y qué nos enseña esto? Que por un poquito que aceptemos la falsa doctrina, la falsa enseñanza, se afecta a lo otro. Y por eso hay que tener cuidado y aprender a ver la doctrina como un todo, como una sola. ¿Y por qué es importante ver la doctrina como una sola? Porque si nosotros en el Antiguo Testamento hablamos de la resurrección, en el Nuevo Testamento hay que hablar de la misma manera de la resurrección, ¿sí? No podemos hacer esas diferencias en cuanto a algunas doctrinas que son iguales en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El ejemplo acá con la circuncisión, en el Antiguo Testamento, ley ceremonial, todos sabemos, Génesis 12, cuando Dios mandó a Abraham hacer este pacto y era la manera de que hacían parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Cristo, cuando se circuncidó, pues él cumplió esa ley por nosotros y hace parte porque esta ley señalaba a Cristo también, la ley ceremonial. Por eso les animo en ese curso que ya algunos ya van a empezar de la ley del evangelio para que puedan hacer esa diferencia, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y luego, ¿qué estaban enseñando los judaizantes, esos fariseos, esos judaizantes dentro de las iglesias de los Gálatas?
Jesús murió por el perdón de los pecados, pero hay que circuncidarnos. Entonces, esa levadura aquí está hablando de la falsa doctrina. Entonces, para que recordemos y usar en el contexto. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál es el significado y esas palabras que lo dicen los fariseos? ¿Sí? Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Quién desea participar? Álvaro. Eh, hacen alusión eh, a que cuando uno se está purificando el agua que se encuentra, se cuela el mosquito de tal manera que el agua se pueda filtrar y, y muchas veces dejan pasar las cosas grandes, pero los fariseos precisamente ven lo que hay en los otros, mas no ven lo que tienen ellos en sí mismos. Muy bien, muy bien. ¿Quién más desea participar? Muy bien. Entonces, continuamos y vamos a ver. Y es verdad, pues recuerden que tanto el mosquito como el camello eran considerados como animales impuros. Y necesitamos aprender a diferenciar esto, porque Dios nos habla o hace esta diferencia en el Antiguo Testamento de animales puros o impuros. Es la manera en que Dios usó la diferencia de enseñar qué es pecado y qué no lo es. O sea, qué es lo santo y qué no es, o qué es lo impuro. Entonces, acá podemos ver cómo lo estaban diciendo muy bien Álvaro, la preocupación de ellos, ¿sí? Esa preocupación de ellos por querer colar el mosquito, pero porque eran hipócritas, se tragaban el camello. Y podemos ver acá que ellos no mostraban amor hacia los demás. ¿Y qué pasa con el legalista? Pasa igual. El legalista por sentirse mejor que los otros, o el legalista por querer mostrar que tiene una vida mejor que los otros, no muestra amor hacia el otro, no lo muestra. ¿Y qué quiere el legalista? Que todas las personas sean de la misma medida, igual que él, según las costumbres, según las tradiciones que ellos tengan como iglesia. Miren, el fin de semana estuve en un funeral de alguien que conocí y ellos pertenecen a otra, pues a otra iglesia, pero esta persona era muy allegada a mí y compartí lo más que pude con ellos y fue su pastor a hacer el devocional de despedida. Y escucha uno lo mismo, le da a uno mucha tristeza porque decía que esta persona estaba en el cielo porque era buena, ¿sí? Porque era cristiana. Y en ningún momento el pastor fue capaz de mencionar a Cristo. No más mencionaban a Cristo para decir, gloria a Dios Jesús, amén. No, no decían lo que Cristo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ¿qué pasa con el legalismo? Siempre está señalando lo malo del otro, ¿sí? Y cuando lo señala, pues es según su criterio muchas veces. Y hay que empezar a trabajar eso, de que realmente todos nosotros en verdad somos pecadores. Recuerden lo que nos enseña Romanos capítulo 3, cómo nos pone a todos en el mismo lugar. Todos somos pecadores y eso no lo podemos olvidar. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, los creyentes y los incrédulos? Es Jesucristo, es la única diferencia. Pero desafortunadamente recuerden, la carne, esta carne siempre nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Siguiente pregunta. ¿En qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados?
Roberto. Sí, pastor. Porque por fuera aparentaban ser buenos y cordiales con los demás, pero por dentro eran como huesos podridos y sucios Muy buena dentro de una expresión. tumba. Muy buena expresión. Santos, Herminio, pastor. Se presentaban como unos religiosos con una hermosa fachada y por Sí. dentro era hipocresía. Se presentaban a sí mismos como unas personas religiosas, hermosas, intachables, Muy y no bien. tenían amor, no cumplían las cosas. Por eso es que por Muy eso es que bien. le llamaban sepulcros. Por eso el Señor Jesucristo les dijo sepulcros blanqueados, solo una Excelente. fachada. Excelente. Álvaro. Hay una expresión muy nuestra por acá, por esta región, que es, comillas, ábrase del parche que huele feo. Entonces yo creo que esta es una de las expresiones que también usó Cristo en el sentido de que les dijo, por fuera son muy bien presentados, muy titinos, pero huelen horrible, por dentro están podridos. Para mí es de las expresiones más duras que Jesucristo utilizó al referirse a ellos. Sí, y muy bien, identificaron muy bien el término. Y recuerden, otra vez volvemos a las leyes ceremoniales, porque Jesús usó mucho de las leyes ceremoniales, puesto que ellos se guiaban por ellos, creían que cumplían todas esas leyes. Y ya sabemos lo que pasaba de no tocar un sepulcro, de no tocar un cadáver, porque eso los hacía inmediatamente impuros. Y por eso tuvieron que pintar o blanquear estos sepulcros por esas dos razones. Primero, por la apariencia, ¿cierto? Y segundo, pues para que nadie se acercara, para no hacerse ¿qué? Impuro. Entonces ya sabemos cómo se hacían parecer los fariseos, santos, justos, pero sus corazones eran duros. Mire, no quiero ofender a nadie con esta expresión, pero lo primero que cuando alguien llega al cristianismo y llega a una iglesia legalista, lo primero que hace es cambiar su manera de vestir, ¿sí? Cambia su manera de caminar, cambia su manera de hablar. Pero ¿qué hay en su corazón? Y aquí nos preguntamos, ¿cómo trabaja la Biblia? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Y creo que todos estamos de acuerdo de que la Biblia, por la obra del Espíritu Santo, trabaja de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué se vuelven muchas oportunidades en las iglesias? Más bien como quien tiene la mejor corbata, el mejor vestido, quien puede caminar más despacio. Ya primero era uno todo alegre para hablar, de un momentico era, amén, hermano, amén, ¿sí? Queriendo mostrar esto, que son mejores, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Recuerden que el vestido no hace al santo y hay que cuidarnos de esto. Hay una historia bíblica que quiero que leamos. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos del 1 al 11. Aquí vemos la actitud de ellos. ¿Sí? ¿Y cuál es la actitud legalista? Recuerden, no sé si ustedes han conocido, pero yo me he enterado que existen iglesias donde ponen sillas, donde los que pecaron en esa semana se sientan en esas sillas. O congregaciones que saben que alguien ha cometido un pecado y no se arrepiente, nadie le habla a esta persona, olvidando qué dice la Biblia. O haciendo, ahí sí podemos hablar de que en las iglesias a veces hay acepción de personas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tenemos unas líneas morales que hacen la diferencia. Vamos a ver qué nos dice Juan 8 del 1 al 11. ¿Quién desea leerlo? Amén, pastor. Sí, Robert. Juan, capítulo 8, del 1 al 11, la mujer adúltera, ¿no, pastor? Ese es.
Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y volviendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien, entonces aquí vemos un buen ejemplo de cómo eran los fariseos. Aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué no llevaron al hombre que estaba también cometiendo el adulterio? Porque la ley dice que había que apedrear a ambos. Entonces podemos ver cómo ellos eran selectivos con el pecado. El legalista es selectivo con el pecado. Y es aquí donde nos damos cuenta que hay esas selecciones poniendo reglas, normas personales o de conciencia, pero que no tienen un fundamento bíblico. Mire, cuando entró el movimiento pentecostal y carismático en el siglo pasado, porque eso fue en el siglo pasado, eso fue lo que más se marcó. Cuando el mundo evangélico cambió en ese sentido de querer mostrar quién es más santo que otro y empezaron a caer en ese juego. Por ejemplo, son mejores los que no son católicos romanos. Entonces, yo no soy evangélico porque soy mejor, yo soy evangélico porque soy mejor que el católico romano. Y así por el estilo empezó como esa batalla de querer mostrar quién es mejor. Eso es el sepulcro blanqueado, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Recuerden el problema que tenían estos mismos fariseos, que se lavaban las manos y creían que con purificarse las manos ellos estaban limpios de toda impureza. Pero ¿qué les enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cierto? ¿Qué les dijo? Que lo malo no está lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo hace ese listado, porque ¿qué sale del corazón? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las mentiras. Todo esto es lo que sale del corazón. Entonces hay que primero, y recuerden, trabajar o que el Espíritu Santo trabaje de adentro hacia afuera. Vamos a buscar Mateo capítulo 15, vamos a leer versículos 17 al 20. Mateo 15, del 17 al 20. ¿Puedo leer? Claro que sí. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
¿Sí? Entonces podemos ver lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos están preocupados y volvemos a lo literal, porque ven a alguien tomarse una cerveza. Pero mire, critican al que se está tomando la cerveza y empieza a hablar de más y resulta de que esta persona que está criticando al que se está tomando la cerveza se está llegando a pecar contra el 8º mandamiento. ¿Por qué? Porque está haciendo un chisme, está criticando al otro, está hablando al otro sin saber qué es la situación. ¿Sí? O muchos con el tema del vestido, critican al otro, hacen el chisme sin saber qué es lo que pasa con la manera de vestir de una persona, ¿verdad? Entonces, mire que nosotros somos muy ligeros de lengua, como enseña la carta a Santiago, y necesitamos cuidarnos de no volvernos templos blanqueados. Y otra vez, recuerde, queremos mostrar que por fuera somos diferentes, pero ¿qué hay por dentro? ¿Qué hay por dentro? Mire, vuelve lo mismo. Es que una mujer tiene que ir vestida decentemente en la iglesia. Bueno, yo no voy a hacer una discusión con eso. Pero ¿a qué vamos nosotros a la iglesia? ¿A escuchar de la palabra de Dios o a ver qué hermana va vestida o cómo va vestida? Más bien, ¿por qué no miramos nuestro corazón si Porque es que tenemos deseos sexuales que Dios no quiere que tengamos? Eso es mejor eso. Henry, o que sientan las mujeres a un lado y los hombres al otro. Sí, eso no. Y mire cómo ha llegado a convertirse ya casi un pecado que una mujer de apariencia física sea bonita, porque todas las que llegan como bonitas a la iglesia mismo les dicen que tienen espíritu de Jezabel. Eso es legalismo. Y eso ya se vuelve un problema para esas mujeres. Y otra vez, si yo voy a la iglesia, yo me congrego, pues que no vamos a ir a un desfile de modas o a ver quién está más bonito que el otro, no. Vamos a escuchar de la palabra de Dios, vamos a reunirnos con los hermanos que vamos a estar en el cielo. Entonces, sí ve todo lo que pasa con el legalismo y alrededor de eso. Vamos a ver cuando Jesús les dijo que eran serpientes y generación de víboras. ¿Quién desea participar? Herminio. Sí, aquí voy a hablar de lo que dijo el video, ¿verdad? Dice que eran serpientes porque eran hijos, les dijo Jesús que eran hijos de Satanás por su creencia en la salvación por obras, en lugar de ser de la salvación por la gracia en Cristo Jesús. Muy Por bien, eso le dijo la palabra de serpientes venenosas, muy bien. porque envenenan a otros con su falsa doctrina y hipocresía. Roberto. Bueno, sí, pastor. Cuando hablábamos de eso, yo me puse a leer Efesios 2, 8, 9, que por gracia somos salvos por la fe en Jesucristo Jesús y no por obras. Entonces, hacía alusión también a que ellos prácticamente llegarían a ser los hijos del diablo, ya que, como decía el hermano Herminio, siempre estaban profetizando una falsa doctrina y que confundían al pueblo en esos tiempos. Oliver. Sí, bueno, también como que podemos ver que dice cómo pueden hablar lo bueno siendo malos, ¿verdad? O sea, que ellos, los fariseos, realmente en su boca todo el tiempo tenían la palabra de Dios y enseñaban la palabra de Dios, respetaban las escrituras, hablaban de la Biblia, pero, pero en realidad en su corazón pues no tenían el amor de Dios y la compasión hacia el prójimo y el perdón. Y por supuesto no reconocían a Cristo como el Mesías. Entonces, el hablarlo, o sea, hablaban verdaderamente lo bueno, ¿no? La palabra de Dios, como Satanás mismo cuando tentó a Jesús, que usó la palabra de Dios, que es buena, con un propósito malvado, ¿verdad? Que era hacer caer a Jesús, o sea,
una contradicción, pues, ¿verdad? Con estos cuates. Alejandro, muy bien, Oliver. Sí, señor. Pues yo consideraría que los fariseos se consideraban como serpientes y una generación de víboras. Es porque como estas, ellas inyectan su veneno sobre la persona que tiene cerca, así como los fariseos inyectaban por decirlo de alguna forma, su veneno, que serían en este caso todo ese legalismo que había alrededor eh, del judaísmo, haciendo o sea, que todas las otras personas que estaban alrededor de ellos tuvieran que cumplir una serie de cosas para ser salvos y no ser salvos por medio de la gracia, y que eran cosas que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir, llevando a la persona a la muerte espiritual. Muy bien. Entonces ustedes lo han identificado muy bien. Y ya sabemos que estamos hablando de la falsa doctrina que ellos predicaron. Y esas falsas enseñanzas traen un problema muy serio. Llevan la gente al infierno. Llevan la gente, las almas, a la condenación. Vamos a buscar Apocalipsis 9 y vamos a leer del 1 al 6. Lo tengo. Ujú. 9 del 1 al 6, ¿sí? Sí. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Muy bien, entonces aquí es interesante ver cuál es la estrella, ¿cierto? Que cayó del cielo a la tierra, pues está hablando aquí del diablo, cuando estamos estudiando este contexto, y vamos y vemos que le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cuál es ese pozo del abismo? Es el infierno. Pero ¿qué salió del abismo? Mire lo que dice. Y su versículo 2, subió un humo del pozo como humo de gran horno y oscureció el sol y el aire y el humo del pozo. ¿Cuál es ese humo que sale del infierno? La falsa doctrina, las falsas enseñanzas. Entonces vea de dónde vienen las falsas doctrinas, vienen del infierno. Y cuando habla de que el versículo 3 que salieron langostas, estas langostas son los falsos maestros. Miren el poder que tiene la falsa doctrina de poder llevar y dañar a otros. Entonces, hay que cuidarnos en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con la falsa doctrina. Lleva gente al infierno. Y recuerden, la falsa doctrina está muy relacionada a quién se le da la gloria, al hombre o a Dios. Entonces acá quería citarles a ustedes esta parte de Apocalipsis para que vean que la falsa doctrina viene del infierno. Es un mensaje del diablo y quiere ganar almas. Muy bien. Y la última pregunta de esta sección, ¿cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? Sí, Santos, Herminio, pastor.
Les dijo una raza de víboras, tumbas de cementerios, y que limpias y vomitas por fuera, pero por dentro eran un montón de huesos podridos y secos y sucios. Muy bien, Alejandro. Sí, sí. Pues yo consideraría que al decirles hijos de Satán, ya con eso está diciéndoles que en el momento del juicio ellos van a ser condenados junto a Satán y sus ángeles y van a ser mandados al infierno, a la condenación eterna. Pues considero que sería eso. Muy bien, entonces podemos ver esa condenación general, ¿cierto? Y es lo que Jesús estaba mostrando, su falsa doctrina. Y eso es lo que hay que condenar, la falsa doctrina. Recuerde cuál es la voluntad de Dios para con todos los hombres, que los hombres sean salvos. Pero, ¿qué viene muchas veces del hombre? La falsa doctrina, y eso es lo que hay que señalar. Y sobre todo la salvación a través de la ley. ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Recuerden, la Iglesia Católica Romana que enseña el hombre qué tiene que hacer para ser salvo. La Iglesia Evangélica que enseña el hombre qué tiene que dejar de hacer para ser salvo. O sea, mire el problema que hay con las obras. Y olvidan, por ejemplo, el texto que nos leyó ahorita Roberto de Efesios 2:8. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia. Es un regalo inmerecido. Entonces Jesús condenó muy bien la falsa doctrina y su hipocresía, que ya sabemos con sus vidas. Y otra vez, esto es un mensaje muy delicado porque no queremos ofender a nadie. Pero ustedes saben que en muchas de las iglesias legalistas la gente se preocupa más por cómo se ve vestido, cómo se ve por fuera, pero no ven por dentro, ¿sí? Critican todo lo que hay por fuera, pero no se ven por dentro. Y ya hemos aprendido a dónde nos tenemos que mirar por dentro, ¿sí? Y dejar que el Espíritu Santo cambie en eso. Yo, ¿para qué tener la mejor corbata o caminar despacio si en mi corazón hay odio, si en mi corazón hay chisme, si en mi corazón hay quererme sentir mejor que el otro, si en mi corazón quiero dañar al otro? Oliver. Sí, no, pues, o sea, tiene razón, profesor, lo que está comentando y pues, nada más como todo el capítulo de Mateo 23 está dirigido Jesús hacia los fariseos como después ya de haber pasado bastante tiempo con ellos en Jerusalén, tratando de convencerlos, jalarlos, sacarlos de su error y dialogar, confrontándolos. Todo Mateo 23 es como ya los famosos ayes contra los escribas y fariseos, ¿verdad? Está como para leerlo después, está muy, muy interesante. Entonces vamos al resumen que hemos visto hasta acá. Entonces, recuerde lo que nos enseña Mateo capítulo 7, versículo 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Y recuerde el contexto de este versículo. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la enseñanza de Jesús es que nosotros por naturaleza siempre estamos viendo el problema del otro, no estamos viendo nuestro problema. Y recuerden lo importante de primero trabajar en nosotros para poder ayudar al otro. Y es muy importante cuando nos sentamos frente al otro, por ejemplo, hablar en una exhortación, decirle, mire, yo también soy pecador, yo también he pecado, y estamos hablando de dos pecadores, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos, en verdad, quitar la viga de nuestro ojo para poder ayudar a otros. Y ya sabemos que la enseñanza o la creencia fatal de los fariseos es esa viga en sus ojos que tenían, que ellos creían que eran salvos por sus propias obras, que eran mejores que otros.
Mateo 15:9 nos enseña que no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. ¿Qué hacían los fariseos? Creaban reglas que no existían. Y esas reglas ellos las aumentaron y cuando vamos a ver son reglas vacías, inútiles, que solamente alejan a las personas de Dios. Piensa esto. ¿Qué reglas hay en tu iglesia? ¿Qué reglas hay en tu vida que no concuerden con las escrituras? ¿Sí? ¿Qué reglas se han puesto en la iglesia en la cual asisto que me alejan del evangelio, que me alejan de la palabra de Dios? Y ustedes saben todas las reglas que el hombre ha tenido. Y todo tiene que ver siempre con lo mismo, con las comidas, los alimentos, ¿sí? Que eso, de ahí viene muchas cosas legalistas, que comer, que no comer, con algunas cosas que han sido marcadas por algunos como pecado, como el tema que hemos visto, el tema de bailar, de tomar licor, o de fumar, o de otras actividades que se hacen y que son consideradas pecado. A veces cuando dicen muchos de que el diablo está en los bares, el diablo está en los juegos de azar, pues es verdad, eso es un problema muy serio lo que pasa en esos lugares, no lo estamos defendiendo, pero el diablo también está en la iglesia. Y está en la iglesia queriendo que la predicación del pastor, la predicación de la persona sea, ¿qué obras tienes que hacer para ser salvo? Tienes que cumplir esos requisitos para ser salvo y no se menciona la obra de Jesús por ningún lado. Eso es lo que hace esas reglas, alejan la obra de Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 1 nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces ya hablamos de la hipocresía de los fariseos, que ellos se creían que se portaban rectos, que eran piadosos, pero en el ejemplo que estudiamos con la mujer adúltera, vemos de que carecían de amor, carecían de empatía, de misericordia. Recuerden lo que la Biblia dice, no nos consideremos mejores que otros, seamos espirituales, porque también podemos caer en ese mismo pecado, porque también nuestra conciencia nos puede llevar a abrumarnos allá. Y también, igual que la levadura, eso va creciendo, y va creciendo cada vez más, hasta que ya hay una relación rota, no solamente con Dios, sino con todo el mundo. Entonces, hay que cuidarnos de esta levadura. En Mateo 23:13 nos dice, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que no quieren hacerlo. Entonces ya sabemos que el problema del legalismo es que enseñan al hombre a depender de sus propios esfuerzos, de sus propias obras. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y ustedes saben que a nuestra carne, a nuestra naturaleza, nos gusta escuchar eso. Estamos acostumbrados a que nos toca ganarnos las cosas. Entonces, vemos de que esto es un caso muy serio, es un caso de vida o muerte. Porque puedo estar llevando gente al infierno, no gente al cielo. A veces la gente cree que una iglesia, qué bonito, sí, una iglesia de 1,000 personas, 2,000 personas. Pero cuando van a escuchar la predicación, no está Cristo por ningún lado. ¿Dónde va a ir el alma de esa gente? Por lo menos yo no quisiera estar en los zapatos de esos pastores. Yo no quisiera estar en los zapatos de esa gente dándole cuentas a Dios por cada alma que se pierde por una predicación mal hecha o por aplicar mal la ley y el evangelio. En Mateo 23:24 nos dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ya hablamos de este tema, ¿cierto? Entonces se pegan de las cosas pequeñas, pero dejan pasar los pecados
que verdaderamente, realmente es un pecado. Y vuelvo y les digo, les pongo este ejemplo. Critican al que se está tomando una cerveza y no miran que están pecando contra el 8º mandamiento. Están hablando del otro sin saber. ¿Sí? O critican cierta actitud, pero no olvidan checar los 10 mandamientos. ¿Qué dice Dios frente a esto? Y es por esto que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en algunas iglesias, que hay acepciones de personas. Ah, esos son los hijos del pastor, no se les puede decir nada. Ay, es la esposa del pastor, no se le puede decir nada. Ella puede hablar así. Lo sé por algo que pasó con alguien que conozco, que es de nuestra iglesia. Ella viene de una iglesia evangélica y sabe que quién la sacó de allá. La esposa del pastor, diciéndole que ella tenía el espíritu de Betsabé. Y siempre era lo mismo. Y cuando esta mujer siempre le decía lo mismo, su conciencia la alejó de Dios. La alejó de Dios. Y tienen un trauma con eso. O sea, sabemos que la belleza es algo subjetivo. Lo que a alguien le parece bonito, a otro no. Pero cuando una mujer tiene una cara bonita o algo así, es un problema para ir a una iglesia. Y hay que cuidarnos de esto. Nos dice Mateo 23, 27 y 28. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como el sepulcro blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de toda impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Y recuerden que leímos San Mateo. ¿Dónde vamos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? En nuestros corazones. ¿Sí? Y como les digo, ¿de qué vale tener el mejor vestido o tener la mejor Biblia? Porque eso a veces también uno ve que cada uno quiere mostrar que tiene la mejor Biblia, la Biblia de mejor marca, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Sí? Entonces hay que cuidarnos con eso. Y hablamos de las serpientes, generación de víboras, cómo escaparán de la condenación del infierno. Y ya ustedes identificaron bien esto. La víbora que mata el cuerpo, la falsa doctrina mata el alma. Vamos a profundizar. Bueno, dígame, ¿por qué creen ustedes que Jesús hablaba tan duro con los fariseos? Oliver. Bueno, de lo que he leído, pues en Mateo, Jesús era confrontado por los fariseos, por los saduceos, los escribas, los herodianos, venían con preguntas bien difíciles para hacerlo caer, ¿verdad? Entonces Jesús le respondía de acuerdo a su entendimiento para tratar de convertirlos, tratar de que se arrepintieran, ¿no? Pero también decía que mucha gente, dice Mateo, que mucha gente sencilla, mucha gente del pueblo creía en Jesús, pero los fariseos estaban bien endurecidos en su corazón, entonces, y pues dirigían al pueblo, o sea, tenían un puesto de liderazgo y estaban arrastrando a mucha gente, ¿no? Como ya lo comentó, creo. Eso es lo que he entendido, ¿no? Muy bien, Alejandro. Sí, sí, como decía nuestro hermano, Jesús les daba duro porque ellos eran como los líderes de la iglesia en su momento, eran como la representación de la iglesia y realmente no estaban enseñando la palabra del Señor, sino estaban enseñando ya era cosas de hombres para supuestamente proteger la palabra del Señor. Y estaban desviando a la gente del camino del Señor. Entonces, por esa razón era que Él les daba duro a los fariseos, porque ellos intentaban como mostrar que por medio de las obras y por medio de lo que se hacía,
ellos ganaban la bendición de Dios y que a la vez que de que ganaban esta bendición, no sé cómo decirlo, iban a ser como mejores que los demás y que eran, entre comillas, más puros que las otras personas. Álvaro, muy bien. Porque primero que todo Jesús era conocedor de la voluntad del Padre, era conocedor de las mismas leyes y les hablaba con autoridad. Los conocía también y conocía también lo que había en sus corazones, que la gente estaba necesitando misericordia y amor y ellos no la tenían para con el pueblo de Dios. Muy bien. Y es verdad, ¿cierto? Ustedes, sus aportes han sido muy valiosos y también recordemos que hablar duro con las personas a veces es importante para poder, ¿qué? Mostrar su arrogancia, ¿sí? Porque recuerden que somos por naturaleza arrogantes, pecadores, y muchas veces nosotros, ¿qué creemos? O por qué muchas personas pueden tener ese pensamiento legalista, porque se sienten mejores que otros. Y la arrogancia y la terquedad a veces daña mucho las almas. Vio lo que Jesús quería quitar en ellos, esa arrogancia, esa terquedad. ¿Y cómo? Predicándoles la ley, mostrándoles su pecado. Mire, Jesús amó a los fariseos, Jesús amó a los saduceos, los herodianos, todos esos grupos religiosos de esa época. Jesús estaba preocupado por sus almas, ¿sí? Tanto que cuando estamos estudiando la última semana que nuestro Señor Jesucristo pasó en este mundo, dentro del templo de Jerusalén, estuvo en la cuna jugando, como decimos, en un partido de fútbol, estuvo de visitante, porque Jesús era más bien un visitante, ellos eran los locales. Jesús les mostró su pecado, ¿sí? ¿Por qué? Jesús quería la salvación de ellos también. Entonces vemos acá también amor de Jesús hacia él. Y cuando nosotros hablamos con un legalista y podemos ser duros, pero lo hacemos por amor, ¿sí? Porque no queremos que vayan al infierno. Y eso es lo que Academia Cristo quiere con este curso. Y quiere a ustedes también enseñarles. No nos sentimos mejor que nadie. Muchos nos malinterpretan, como les he dicho. Muchos creen que somos muy liberales, que abusamos de la libertad cristiana. Pero como siempre hacemos énfasis, hay que conocer los mandamientos. Estudiemos los mandamientos para poder aplicarlos bien, para poder decir qué es pecado y qué no es pecado. Y todos tenemos una tarea en nuestras iglesias, una tarea en nuestras vidas. Piensen, después de estudiar los mandamientos, ¿qué tengo yo de legalista? ¿Qué reglas he implementado en mi vida para poder tal vez pensar ganar favor con Dios? ¿O cómo es la manera de hablar? Y por eso siempre el ejercicio, quitar las palabras aceptar, recibir, el tener, el deber. Son términos que usan mucho el legalista que alejan la gloria de Dios o lo que Jesús hizo por nosotros. Y con amor, vamos siempre a actuar con amor, porque recuerden que la Biblia, si ustedes estudian las 3 cartas de Juan, se van a dar cuenta de los 2 principios bíblicos del compañerismo que hay allí, que es la verdad y el amor. Entonces, por amor queremos mostrar que hay que ver lo que dice la Biblia y no lo que dice los reglamentos de hombres. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo debemos hablar duro con las personas? Yo no puedo porque dicen que soy muy bravo. Sí, sí. A veces la gente se confunde, ¿sí? Mire, una de las cosas que yo he aprendido en esto,
Hay gente que se emociona mucho en hablar y puede manejar sus manos o tal vez alzar un poquito la voz, pero eso hace parte de nuestra naturaleza y también hace parte de nuestra prevención. Entonces, creen que porque mi mejor amigo que es pastor, él es pastor de esta iglesia conmigo, él para hablar, algún día se lo van a conocer tal vez, él para hablar, él es así, y él habla así. Entonces mucha gente cree que él está enojado, que está bravo, pero no, es su manera de expresarse. Y es algo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Necesitamos trabajar en la humildad, dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros humildad, porque hay veces hay que hablar duro. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar duro? A excepción de Álvaro. ¿Cuándo vamos a hablar duro a una persona? Era un maestro yuca, este Álvaro, man. Sí, muy bien. Entonces, mire, pasa algo. Cuando hay que hacer esa diferencia, ¿cierto? Una cosa es hablar duro y otra cosa es ser lo que hablamos nosotros groseros, ¿sí? Y nosotros necesitamos aprender a hacer esa diferencia. Vamos a buscar lo que nos enseña Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Qué capítulo, pastor? Proverbios 15, 1. Amén. Dale. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy bien, entonces miremos la palabra áspera o la palabra grosera hace subir el furor, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar duro con una persona, que en la práctica lo que estamos hablando del legalismo, pues hay que buscar el momento indicado. Recuerden que nosotros muchas veces no somos sabios en eso y lo que hacemos es una pelea. Y otra vez, estamos preocupados por el alma de esa persona. De nada nos gana pelear, ¿sí? De nada nos gana hacer discusiones dándole golpes al escritorio o tirando la Biblia. Hay muchas historias, valga la redundancia, en la historia de la iglesia, donde muchos profesores con la Biblia grande le pegaban a los discípulos en la cabeza porque no entendían, ¿verdad? No, hay que buscar el momento y también tratar de decirle a la persona que estamos hablando con franqueza, ¿sí? Estamos hablando con franqueza, de que estamos preocupados por su alma. Si esta persona persiste en su error, pues tal vez esa persona va a tener una actitud agresiva, obstinada, pero nosotros siempre vamos a tener un bienestar, ¿sí? Un bienestar en nuestra mente. Recuerden, yo siempre uso esta expresión y yo tengo acá mi pocillo donde tomé ahora un buen café y yo tengo el pocillo en mis manos. Si yo lo suelto, se va a quebrar, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando con un legalista, no podemos soltar el pocillo de las manos. No podemos perder el control, ¿sí? Si mucha gente quiere escuchar muchas razones, y cuando estamos hablando de textos bíblicos, mucha gente quiere buscar muchos ejemplos, pero nosotros siempre usamos los mismos textos bíblicos o las mismas palabras, ¿sí? ¿Dónde hay el pecado? ¿Sí? ¿O dónde está el punto acá? Pero es que yo quiero escuchar más textos, no tengo más textos. Estos son los textos que muestran la Biblia y para nosotros es importante. Y lo otro es que profesemos la verdad en amor. Y recuerden que aquí este amor que estamos viendo es el amor ágape, el amor que todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre. Entonces es con paciencia de mostrar.
demostrar. Uno da muchas gracias. Hemos visto el crecimiento espiritual de muchos de ustedes y uno le da muchas gracias a Dios porque es la obra de Dios, no es la obra de Academia Cristo, no es la obra del profesor, es la obra del Espíritu Santo hecha en ustedes, ¿cierto? Y nosotros hemos tenido estudiantes muy conocedores de la Biblia, pero muy llenos de legalismo, pero ahora si usted los escuchara, cómo hablan, cómo predican, se han dejado que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Y ya es diferente. Y algún día tal vez vamos a tener personas de ustedes que han sido estudiantes ya como profesores en un futuro, ¿sí? Y eso es una bendición porque eso es lo que nosotros queremos, que otros enseñen la verdad con amor a otros. La última pregunta que tenemos para este día, ¿cómo aplicamos o cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? Entonces aquí vamos a ponernos como un espejo esta pregunta hacia nosotros. ¿Cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? Álvaro, abre el micrófono. Sí. Va a ser un año ya que, ante un disgusto con mi madre, tuve una desaveniencia con mi hermano menor. Yo no lo quise confrontar ante esa desaveniencia con mi madre, que él intervino. Y él se vino detrás de mí a increparme, vea, este que habla de Jehová, este que dice que Jehová no sé qué cuántas cosas. Mire, no da ejemplo, no da ejemplo. Mire lo grosero con mi madre. El Álvaro anterior se hubiera devuelto y le hubiera puesto la mano en la boca a mi hermano. No solo por meterse conmigo, sino por meterse con Jehová Dios. Ese Álvaro se fue, ese Álvaro procesó y dijo, tienes la razón. Tienes la razón hasta cierta parte. Y yo les comentaba a ustedes que he venido trabajando en mi enojo. He venido trabajando en mi enojo y he visto la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mí. Entonces, de una u otra manera, nosotros hemos actuado como fariseos y más cuando estamos conociendo de la palabra. Pero la gente no va a ver eso en nosotros. La gente va a quedar con la película del Álvaro enojón, del Álvaro malgeniado, del Álvaro grosero con la mamá, del Álvaro lo uno y lo otro. Van a ver siempre lo malo por más que en nosotros se propicie un cambio. Y definitivamente es la obra del Espíritu la que se puede mostrar. Y lo que interesa es que se manifieste en nuestro corazón. Alejandro, gracias por compartir. Bueno, eso aplica cuando nosotros empezamos a criticar a las otras personas por las cosas que hacen, por la forma de vestir, porque salgan a una fiesta o porque hagan una cosa. Y es como cuando se dice que no miramos la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que tenemos. Porque así como muchos de ellos pueden estar haciendo muchas cosas, no sabemos los motivos por los que lo hacen, y ni primero que todo. Y segundo, muchas veces nosotros criticamos cosas que bíblicamente no tienen fundamento. Como por ejemplo que una persona esté tomando un trago, o que una persona esté bailando, o porque una mujer utiliza cierto tipo de vestimenta o cosas por el estilo. Porque muchas veces generamos esta serie de críticas hacia las personas cuando realmente la Biblia en ningún momento genera un reproche hacia estas personas por estas circunstancias. Entonces ahí es donde aplican las palabras que Jesús hablaba y criticaba,
que muchas veces nosotros creemos que porque vestimos o porque hablamos o porque decimos o porque hacemos, ya somos más santos o somos más puros o somos más dignos del Señor, cuando realmente no es así. Muy bien, gracias por su participación. Y primero, nosotros, ¿qué vamos a reconocer? Y como les digo, pararnos acá como un espejo hacia nosotros, ¿sí? También tendemos a la hipocresía, a ser hipócritas. Recuerden que por mucho que creamos que seamos cristianos maduros, la hipocresía puede estar en nosotros y lo demostramos, ¿sí? Cuando hablamos bien de una persona, volteamos la espalda, ya estamos hablando mal. Es un ejemplo de eso. ¿Quién de nosotros no ha hecho eso? Eso es un pecado. Y por eso a veces creemos que cuando vamos el domingo a la iglesia, nos vamos a sentir bien y vamos a poder pecar durante la semana. Eso no es así. Recuerden que no podemos abusar de la gracia. ¿Qué es abusar de la gracia? Es cuando yo practico un pecado. ¿Y cómo sé que algo es pecado o no lo es? Otra vez, conozcamos bien los mandamientos. ¿Sí? Entonces, yo en toda la semana, por poner un ejemplo, miento y mentira para allá, mentira para acá. ¿La mentira es un pecado? Sí, un pecado contra el octavo mandamiento. Y el domingo voy a la iglesia y aún sigo mintiendo dentro de la iglesia. ¿Sí? O mi relación con la esposa. Tengo una relación mala con mi esposa. No dormimos juntos. No nos hablamos. No, ni siquiera nos miramos. Y el domingo voy a la iglesia como si nada fuera. Y tomo aún de la Santa Cena como si nada fuera. O sea, hay que tener cuidado. Ahí es donde seríamos como sepulcros blanqueados. Otro punto es cuando nuestra vida de santificación, ¿sí? Cuando estamos comparando. Eso sí que es algo que pasa mucho entre nosotros. Nos mantenemos comparándonos nuestra vida de santificación con la de los demás. Entonces, yo me siento mejor porque tal vez no me tomo una cerveza, pero volvemos lo mismo. ¿Qué hay dentro de nosotros? Recordemos que todo depende de la obra de Jesús. Todo depende de lo que Cristo hizo por nosotros. No depende de nuestras obras, de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Entonces dejemos de estar comparándonos y tengan en cuenta que lo que tal vez es fácil para uno es difícil para otros. Mire qué bonito lo que nos cuenta Álvaro por la obra del Espíritu Santo. Tal vez Álvaro está reconociendo, yo soy muy enojón. Alguno de nosotros podrá decir, no, pero ¿qué le pasa a Álvaro? ¿Y por qué enojón si el cristiano tiene que ser tranquilo? Y mire, el cristiano tiene, ¿sí ve? Tiene que ser tranquilo. Tal vez usted ha sido muy tranquilo, otras personas no, por muchos motivos, pero el Espíritu Santo está trabajando. Y tenga seguridad, Álvaro, que por Cristo eres perdonado, que es lo más importante. ¿Sí? Entonces, no estar uno comparándose, de que yo soy mejor que esto, simplemente porque hago esto o aquello, y es lo que a uno le preocupa. Y al último las iglesias se vuelven más bien un desfile de modas mostrando qué es la mejor corbata, el mejor traje, pero qué hay dentro. ¿Saben por qué se dividen las iglesias? Por estos temas. Se dividen las iglesias porque unos quieren ser mejores que otros y se les olvida cuál es el sentido de estar en la iglesia, que es Cristo. Y también cuando confundimos el uso con el abuso, ¿cierto? Y esto es algo que a veces ha sido difícil de dar a explicar en nuestras clases de legalismo o la manera de enseñar de Academia Cristo. Porque muchos creen que estamos a favor del cigarrillo, a favor del licor, a favor del baile. No,
¿qué dice la Biblia, cierto? Y recuerden el tema del abuso. Y por eso siempre hay que ver todo y conocer bien todo antes de poder hablar, antes de poder No. expresar Bien, bien. un juicio o juzgar algo o hablar en algo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, reconozcamos hoy que hemos sido fariseos. Reconozcamos hoy que de un modo a otro nos hemos comportado como fariseos. Pero damos gracias a Jesús, quien llevó una vida perfecta. Jesús nunca fue fariseo. Jesús siempre amó perfectamente a todos, como nos ama a nosotros. Por eso Él llevó una vida perfecta, por eso Él sufrió y murió, para darnos el perdón de nuestros pecados. Es solo por Jesús que estamos acá reunidos. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, entonces vamos a orar y recuerden, pues entendemos, ya estamos a 3 clases de terminar. El viernes pues tendremos nuestra clase número 7 y el miércoles estaré compartiéndoles el ejercicio final de este curso y como siempre tienen 2 semanas para poder hacer y enviarlo. Lo pueden enviar a mi WhatsApp o lo pueden enviar al email que les compartiré en el grupo. Y recuerde que estamos para servir y también damos toda la gloria al Espíritu Santo que actúa en ustedes y también en nosotros para hablar de la doctrina bíblica, lo que Cristo hizo por nosotros. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de haber tenido esta clase en esta mañana. Gracias por mostrar nuestro pecado. Gracias por enseñarnos que por naturaleza también tenemos pensamientos de fariseos. Pero gracias por Jesús, quien con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado la verdadera paz que necesitamos en nuestras vidas. Gracias por Jesús podemos tener una vida que unida al agradecimiento a ti, vivimos diferentes, guiados por los mandamientos, para que podamos no solamente mostrar amor hacia ti, sino también hacia el prójimo. Te pedimos, Señor, por el resto de actividades que tenemos en este día. Igualmente, tú conoces cuáles son nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Oramos por aquellos que no han vuelto a estudiar o que se han retirado de los estudios. Tú sabes el motivo por el cual lo hicieron. Oramos por ellos que nunca olviden lo poco o lo mucho que han aprendido con estas clases de la obra de Cristo en sus vidas y que muchas de esas personas las podamos encontrar en el cielo. Señor de los cielos, gracias también te damos por la bendición de estudiar esta tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces en el orden que tengo acá, Álvaro, pues despedirte. Que Dios los bendiga. Espero que sigan muy bien el resto del día. Herminio, ¿despertaste? No, Un abrazo, que Dios los bendiga. es, es cierto que es enojado, Álvaro. No, estamos despiertos, gracias a Dios. Y profesor Henry, yo que soy pastor de una iglesia cristiana evangélica, este curso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. A veces nosotros cometemos errores y pensamos de que estamos bien, ¿verdad? Y por ello le doy gracias a Dios por tener una mente abierta, de aprender siempre. Yo aprendo de todos y lo veo excelente el curso y gracias por los hermanos, por ustedes, por su vida y todo es para la gloria del Dios, ¿verdad? La Le vamos gloria de Dios. a mandar una medicina que le va a controlar el enojo a Álvaro. Oye, Alejandro. Hágale, me mandas por el correo. Alejandro.
Y bueno, muchas bendiciones a todos, bendición al pastor por las enseñanzas del día de hoy. Y qué pena haber entrado tan tarde, pero estaba en una reunión y me fue Tranquilo, imposible ingresar antes. no se preocupe. Ahí está la parte grabada y puede ver cuando tenga tiempo. Roberto, Claro, bueno, bendiciones, gracias por todo, a los compañeros, como siempre estas reuniones son de crecimiento espiritual para todos. Agradecerle, pastor, por su paciencia y por su tiempo. Pastor, no se olvide de mi encargo de anoche. sí, claro que sí. Yo Bueno, trabajaré ahora y se lo bendiciones. envío con gusto. Ya, gracias, Javier, pastor. qué pena, acabo de ver tu mano levantada. Discúlpame. Javier, ¿puedes despedirte? Pastor, Sí, te escuchamos. sí, pastor. Mire, estoy un poquito confundido, Sí, no por la clase, porque acabo de entrar. sí. Aquí en México cambió el horario, entonces yo acabo de entrar pensando que es 8:30. Nuestro horario se retrasó 1 hora el domingo. Entonces, creo que me confundí. Tengo que tomarlo igual a las 7:30, ¿no? ¿Qué horas tienes en este momento? Ya- sí, ¿mande? ¿Qué Ya hora? veo que ya está acabando la clase, Sí, ¿qué pero hora tienes? aquí en México ahorita son, déjeme ver, son las 8:46 aquí en México. Sí, o Cambió el sea que te horario toca a también. las 7:30 para ti. Sí, 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 entonces sí, madrugar 1 hora más. perdón, Tranquilo. sé que me perdí sé que me perdí de una buena clase, pero va a estar grabada, entonces ya para la otra sí lo voy a tomar. Yo desde la mañana estoy parado, estoy despierto, pero pues como vi 8:30, por eso, pero veo que ya está acabando, ya la próxima ya me pongo 1 hora y media, o 1 hora, perdón, antes del horario Así es. del que tenemos Ah, actualmente. sí, porque Ok, nosotros en pues Colombia gracias. no Ahora, Ya, no te cambiamos. preocupes, manito. Sí. ¿mandé? Me pasó Nosotros lo mismo en otra clase. En Órale, Colombia no te nosotros no preocupes. cambiamos. Nunca de horario. Ah, ok. O lo que es México, Chile, cambian, por lo que yo sé, no sé en otros países si lo hacen. Pero ya sabes, el viernes 1 hora Sí, antes. sí, ¿Bien? sí. Entonces, gracias, pastor, por su clase y la voy a escuchar porque no la escuché. Va a estar Bien. grabada, ¿verdad? Sí, ya en unos minutos les comparto el link. Gracias. Antonio, Escucha. sí, te escuchamos, Lester. No, lo que pasa es que tengo problemas aquí con esto. Es que no, me está dando problemas. Gracias, pastor, por las enseñanzas, a los compañeros. Es un poco, solo escuchando ahí, un poco distraído por lo que estaba en comunicación ahí con una gente, hay un proveedor tengo problemas con la página. Ujú. Y se les antojaron ahorita contactarme y ahí me dediqué a eso prácticamente. Tranquilo. Porque después si no los agarro es mentira. Sí, Entonces ahí prestamos atención, sí. De hecho, vamos avanzando ahí. Nos vemos el viernes. si Dios permite. Así es. Oliver, Pues gracias, profesor, por la clase y gracias a los compañeros por estar aquí, sus comentarios y nos vemos en la siguiente. Edwin, Gracias, pastor, por la clase de hoy. Dios le bendiga a los hermanos. bien. Un buen día en el Señor, seguimos en contacto y la gracia de Dios les acompañe. Igual. Hasta luego a todos.